La historia de la redención. El plan de la redención. Algunos detalles. Si me acuerdo bien, voy a sacar de mi cabeza estos pensamientos. Dios es el que atrae. Dios es el que lo hace todo. Aun siendo nosotros malos, Él se dio por nosotros. Así dice el texto bíblico. Así dice su palabra. Bueno, Él es el que nos atrae. Él es el que nos da arrepentimiento. El que nos da la fe. La fe es un regalo, dice el texto bíblico. Él es el que nos hace justo. Él es el que se revela a nosotros. El que nos santifica, el que nos hace más y más tener su carácter. Naturalmente, vamos a cometer errores mientras pasamos por ese proceso. Hay cosas que nosotros hacemos sin saber que son pecado. Siempre y cuando las cosas se hagan sin premeditación, con sinceridad y pureza, Dios no lo considera pecado. Creo que esa es la diferencia de un pecado que es de muerte y uno no de muerte. Ese pecado que es para muerte, ese pecado que eres consciente, tienes que arrepentirte, porque entonces es escrito en el libro del cielo sin el perdonado al lado. Vamos a ver cómo es el plan de la redención. Todo lo hace Dios. Venimos a la cruz y todavía no estamos arrepentidos, porque es Dios el que nos atrae, siendo nosotros malos, y se dio por nosotros. Él dice: ven y mira, ven y ve. Entonces creemos que Él murió por nosotros. Lo aceptamos como nuestro Salvador. Creemos que Él murió por nosotros y lo aceptamos como nuestro Salvador. Eso es ser justificado, porque no hay méritos, no hay justicia propia, no hay nada que podamos hacer para ser justos, que es lo que la ley requiere. Todo es por gracia, que es condescendencia a alguien que no lo merece. Es favor. Porque por gracia somos salvos. Y eso por medio de la fe. Es decir, por medio de la fe lo aceptamos. Solo debemos recibir el perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Ya eso es un hombre justificado. ¿Cómo es un hombre santificado? Es la pregunta. Es el amor de Dios por nosotros lo que nos santifica, lo que convierte al hombre. Es el amor de Dios lo que hace que el orgullo de la vida se haga polvo y ande en humildad, en mansedumbre, en gratitud, obediencia, contrición. Una vida llena de la fe que movía a Jesús no se queda sin obras, porque creía en el amor de Dios por él, lo cual enternecía todo su ser, permitiéndole amar al prójimo tal como Dios lo amaba a él. La caridad es sufrida, es benigna. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, no se goza en la verdad, todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no se queda sin fruto, abundante obra lleva. Y todo eso es por medio de la fe. Contemplándolo somos transformados a su imagen y semejanza, a su amor. Fe que obra por amor. Adán pecó contra Dios y Dios fue el que se le ofreció y lo tomó y lo atrajo a él, antes que Dios le enseñara el plan de la redención. Adán se estaba justificando. Adán era malo. Cuando el Señor le mostró a Adán el plan de la redención, entonces él se arrepintió. Cuando él vio lo que le costó a Dios para salvarlo, él se arrepintió y la amó. El andar en santidad es simplemente, ya que uno maduro en conocer el carácter del Padre. Y su tema de estudio es el amor de Él. Las escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 65 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a más íntima relación con Dios. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios, cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo. La confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar ese amor a la gente entre la cual vivía. Así también llegó una experiencia más profunda a Abraham, cuando Dios les permitió tener un hijo a través de su esposa, especialmente Sara. Es el amor de Dios lo que convierte al hombre. El trabajo de Satanás es poner tinieblas entre Dios y el hombre, para que no conozcamos el carácter de Dios realmente. Satán sabe que si vemos como Dios es, Él pierde su poder de engaño sobre nosotros. Algunas cosas que he entendido del amor de Dios y me ha hecho apreciar más el prójimo. Una de ellas es que Dios murió por mí. Y la otra es que el Padre me ama a mí tanto como ama a su Hijo igualmente. A ver, el que Dios me ama a mí, lo digo de esta forma. Abraham, Moisés, Jacob, David, a esos personajes que Dios honró, los hombres les dan una apreciación como que están en un nivel encima, en una esfera mayor que nosotros. Realmente eso no es así. Ellos son individuos, pero yo no soy ellos, yo soy yo. Y al frente de mí tiene que ir Dios. Y todo lo que fue escrito es para que nosotros veamos esos hombres
que Dios honró y veamos que Dios es bueno y pongamos nuestra vista en Dios y sigamos a Dios. Dios, Dios, Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos sin fin. Amén. Yo soy un individuo y Jesús murió por mí. No hay ninguno como yo. Soy único. Pueden ver mellizos o gemelos, pero soy único. Yo tengo una sola individualidad. Soy único. Un pecador, pero un pecador único. Uno solo. Y Jesús murió por mí. Es decir, que si hubiera sido el único pecador en el mundo, Él por mí se hubiera dado. A ver, más nadie es como yo. Y ahí el valor de un alma. Es una pérdida eterna. Además, Él se dio por Adán. Y todos estábamos en Adán. La otra cosa es que Dios ama a su Hijo tanto como nos ama a nosotros. Se explica en este pensamiento. Jesús se hizo humano, se hizo hombre igual a nosotros para salvar al hombre. Y Dios no hace acepción de personas. Jesús era 100% humano. Y como tanto ama a Jesús, también nos ama a nosotros. A mí y a ti. Esas son las cosas que nos santifica, que nos hace amar al prójimo como a uno mismo, que nos transforma. El tema del amor de Dios dejó completamente absorbido a Juan y a Enoc. Después que su hijo nació, ese era su tema de estudio. Esta es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a Jesús el Mesías, a quien Él envió. El amor de Dios quebranta nuestro yo. El yo satánico se destruye con el amor de Dios. El amor de Dios humilla, transforma. ¿Qué es el tema del esclavo y la libre? Isaac, Ismael, Monte Sinaí, la Jerusalén de arriba, los dos pactos, el viejo pacto también llamado el primer pacto y el segundo pacto también llamado nuevo pacto. La alegoría con la comparación de Abraham. Voy a tratar de explicarlos. Es algo más sencillo de lo que parece. Realmente es Satanás el que pone muchas tonterías, cavilaciones, mitos, fábulas, tradiciones de los padres, que hace que no veamos cuán sencillo y claro es todo. Pero es Dios el que revela. Rápido o puede tardar la revelación. Hay que tener un corazón sencillo y simple. Dios nos ama y nos va a salvar. Todas las promesas a Abraham fueron hechas en el Mesías. A la mujer Eva se le prometió una simiente, dice el texto. Él en número singular con género masculino. Él. Pero no pasó en esa generación. El texto dice, y él herirá la cabeza de la serpiente y la serpiente herirá el calcañar. Naturalmente iba a venir a través de Abraham porque a él se le dieron las promesas de redención, promesas especiales. Todas fueron en el Redentor prometido. También se le prometió a Canaán y una descendencia. Abraham creía en la resurrección, porque a él y a su simiente fueron hechas las promesas. Pero él no la heredó mientras él vivía. También a Isaac y a su simiente, pero no la heredó en su generación. Jacob y su simiente. Y dijo Jacob en Egipto a sus hijos que llevaran sus huesos de vuelta a Canaán, y José también lo dijo,
porque todos iban a resucitar juntos. Cuando se le prometió a Abraham un hijo y lo tuvo, dijo Dios que en Isaac será llamada descendencia. Isaac era el único por el cual iba a venir su descendencia. Era el hijo de la promesa. A ese especial, como Dios le dijo: tu único, ve y sacrifícalo en tierra de Moria, sobre el monte que te diré. Abraham sabía que Dios podía resucitar a su hijo de los muertos, porque Dios le dijo que por medio de Isaac iba a tener su descendencia. Todavía Isaac no había tenido hijos, tan solo era un muchacho. Ese era el hijo en que todas las promesas eran a través de él. Y cuando iba a sacrificarlo, el ángel le dijo: no lo hagas, porque ya sé que temes a Dios y no le retienes nada. Porque Abraham había desconfiado en Dios y luego tenía que caminar en fe otra vez. Luego voy a tocar ese tema. Y miró y vio a un cordero con la cabeza atrapada en un matorral. Luego lo buscó y lo sacrificó. Y Abraham dijo: en el monte de Dios será visto. En ese era toda su promesa. No en Isaac realmente. Isaac, todo lo que él prefiguraba, el prometido, por el cual iba a venir todas las promesas, era realmente en el que en el monte de Dios será visto. En aquel que en el monte de Dios será visto. 2000 años más tarde, sobre ese mismo monte, el Mesías fue sacrificado en un árbol, con una corona de matorral en su cabeza. Aquí se va a desenvolver el tema de la fe y las obras. Entonces Abraham creyó a Dios y salió de la casa de su familia a la tierra que Dios le prometió darle. También se le prometió un hijo y se entiende que era a través de Sara, su única esposa. Dos serán una carne. ¿Quién lo dijo? Adán. Eran dos que se unieron haciéndose uno. Pero Sara desconfió y propuso seguir la cultura de su tiempo, que era adoptar un hijo a través de la poligamia, la cual inició Lamec, el quinto descendiente de Caín. Esto no está enfocado tanto en Sara, sino en Abraham, porque esto es como Adán y Eva. Eva pecó, pero era más importante la decisión de Adán, ya que él era el rey. Abraham le hizo caso a Sara y estuvo con Agar. Tuvo un fruto de ella, un hijo llamado Ismael. Este es un punto ahí, porque el hombre es la cabeza de la familia, lo puso. Él es responsable y él tiene que someterse. El hombre es la cabeza de la mujer y la cabeza del hombre es Cristo, el Mesías. Tuvo un fruto de ella, un hijo llamado Ismael. ¿Se cumplió la promesa? Era por medio de Sara y ella era estéril. ¿Se cumplió la promesa? Ellos obraron. Según ellos ya estaba cumplido el plan de Dios. Pero era una imposibilidad, era un plan de ellos, una vereda. No dejes camino por coger la vereda. Ese dicho lo decía mi abuelo con melodía. Siempre me acuerdo. Bueno,
Pasó el tiempo y ya Abraham tenía 99 años. Y cuando Dios se le apareció, le dijo a Abraham a Dios, que ande Ismael delante de ti. Y Dios le dijo que no es Ismael. Tu mujer Sara va a concebir y su nombre será llamado Isaac. Y en Isaac te será llamada descendencia. Dios reconoció el matrimonio, solo existe una sola esposa. Ahora, no solo Sara era estéril, sino que también ya dejó de menstruar. Era una imposibilidad humana cumplir la palabra de Dios. Su método humano no alcanzaba la alta norma. Sus obras no sirven, sino que es algo que Dios tiene que hacer en él. Satanás confunde a uno muchas veces y también se le olvidan las cosas a uno. Bueno, Dios lo va a aclarar y escribir con letra de fuego en la frente de uno para que no se le olvide jamás. Y bueno, ahí Dios le dio a Abraham la circuncisión como señal del pacto. El pacto es la ley. Le dio la circuncisión como señal del pacto. El pacto es la ley. Y la parte de Abraham en el pacto es que él prometía guardar la ley. Pero para guardarla hay que creer a Dios, que es bueno, justo y galardonador de los que le obedecen. Así se somete uno a él, motivado por amor. La parte de Dios en el pacto es enseñar al hombre su carácter de amor, cómo se interesa por él y los sacrificios que él hace por el humano para despertar en el hombre caído que no confía en él y que tiene una inclinación hacia lo opuesto a Dios. Despertar en el hombre amor y confianza en Dios. Es el amor un poder poderoso y necesita ser muy grande para que el hombre deje de amarse a sí mismo supremamente. En cambio ama a Dios supremamente y desinteresadamente hacia su prójimo. Amar a Dios con todo el corazón y a su prójimo como a uno mismo. Lo que Dios hizo de dar a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es algo que entraña un significado profundo. Y luego caminar en santidad, que es conocer más y más ese amor infinito. El humano tiene que entender que el sistema de gobierno de Dios es una monarquía y hay leyes en ese gobierno que se tienen que obedecer. No es una democracia, no es una oligarquía, no es una aristocracia, nada de eso. Es una monarquía. Esas leyes no pueden anularse ni cambiarse para excusar la naturaleza caída del hombre, porque esas leyes son santas, justas y buenas. La ley, la palabra o la voluntad de Dios es lo mismo, es una misma cosa. Su palabra es su voluntad y esa palabra es ley. La ley es una expresión del carácter de Dios, es lo que Dios es. Por lo tanto, si el hombre no obedece a Dios, motivado por amor y obediencia a Él, sus obras son su propia justicia, y ella es un trapo de inmundicia, como está escrito. Por lo tanto, Él le dice a Abraham que se circuncide
el prepucio como señal del pacto. La circuncisión es una señal de que uno obedece su ley, que es la parte del hombre en el pacto de Dios. Dios le hizo una marca para que recordara a Abraham algo. La naturaleza de esa marca es que el hombre tenía que quitarse el prepucio, que se quitara la carne, es decir, sus obras, su justicia propia, su yo. Y como todo eso era en el semen, es decir, simiente, en Isaac, y lo que prefiguraba Isaac, el Salvador prometido y finalmente que iba a venir el Mesías a través de su linaje, era el corazón. Abraham tenía que creer, confiar en Dios, que se quitara sus obras de desconfianza y le sería contado por justicia. Cuando tuviera amor y confianza en Dios en el corazón, tendría abundantes obras de amor. Dios transforma a uno. Él despierta amor en nosotros hacia Él, por lo que Él hizo al dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que quítate tu justicia, porque la promesa se cumple por la fe. Dios reprendió a Abraham, diciéndole que nada de lo que hizo valió. Pero Satanás había acusado a Abraham como acusó luego a Job. Y a tu vez el hombre desconfía en ti. Y Dios tenía que demostrar realmente que sí confiaba en él. Entonces cuando Isaac nació y fue joven, se probó a Abraham y Abraham pasó la prueba. Y en lugar de Isaac sacrificó el animal. Se mostró al universo que Abraham ya andaba en fe otra vez. Él primero caminó en fe cuando salió de su casa y parentela, creyó a Dios y Dios lo contó por justicia. Luego dejó de creerle a Dios, obró su estratagema para ayudar a Dios a cumplir su promesa, la cual no aceptó Dios. Satanás acusó a Abraham y se volvió a probar a Abraham, entonces hubo más demora y tardanza. Con paciencia y confianza esperó el milagro de Dios. Se le dio la circuncisión como señal que el pacto se guarda por la fe y no por las obras. Y cuando Abraham fue probado con Isaac, Abraham se reivindificó. Dios quedó honrado, por tanto, él cumplió, Dios, su parte del pacto, que son sus promesas, dándole a Abraham un hijo. Y era la fe de Abraham y las promesas de Dios en aquel que en el monte de Dios será visto. Por lo tanto, ahora Abraham podía morir y creer que Dios lo resucitaría de los muertos para el final cumplimiento de las promesas de Dios, pues Dios le prometió darle a Canaán a él y a sus descendientes, que Abraham nunca heredó mientras él vivía. En esa promesa vivió Isaac, Jacob y todos los descendientes que tenían la fe de Abraham. Era allí con Isaac en el monte que Abraham vio por fe al Mesías. Juan 8 dice: Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día, y lo vio, y se gozó. En Marcos 12 dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y de que los muertos hayan de resucitar. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham,
y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Así es como se adquiere la justicia. Ahora, vamos a entrar en el tema del esclavo y la libre. Pues Sara comenzó a creer también con Abraham. Pero veamos, aquí el tema es el corazón. Los frutos del corazón de una persona que ama a Dios, que confía en Él, en comparación con los frutos de aquel que no ama a Dios, sino en apariencia solamente. ¿Qué sale de la libre? ¿Qué engendra? Es decir, los frutos. En otras palabras, ¿qué concibe el que está en la carne y qué concibe la persona libre? Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Yo, cuando Cristo me libera, ¿cuáles son los frutos que se ven? Yo, cuando estoy en la carne, ¿qué frutos se manifiestan? Y esos dos hijos, Ismael y Isaac, tienen diferentes frutos. Los frutos de la libre y los frutos del esclavo. Aquí no se trata de los niños que engendraron en sí, pues esto es una alegoría, como dice Pablo, haciendo referencia a una persona que ha nacido de nuevo, es decir, que es guiado por el Espíritu, es decir, por la fe. Aunque los niños criados en el temor de Dios pueden, de su mismo nacimiento y especialmente cuando su conciencia se despierta, ser guiados por el Espíritu Santo, como Samson y Juan el Bautista, etc. Pero, ¿cuáles eran los frutos de Isaac? Ya lo vemos. Ahí cuando se dio como sacrificó, como se dio como sacrificio, no se resistió, no pensó en la bendición material que Dios le dio a Abraham. Como más tarde quería Esaú de Isaac. En cambio, Ismael tenía envidia y celos, y luchaba por la primogenitura, como tristemente también hizo Jacob. Estos hombres más tarde, probablemente Ismael fue salvo. Más tarde en el tiempo, hay una linda escena de Ismael y Isaac junto al lecho de su padre Abraham. Pero Dios nos quiere enseñar el punto. Aquí Ismael e Isaac no son nadie, son solo seres humanos. Aquí la gloria es para Dios. Esto fue escrito para nosotros, para que nosotros tengamos una relación con Dios. No somos Isaac o Ismael, somos nosotros. Lo que esos hombres llegaron a hacer por tener a Jesús al frente es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. Tenemos estas lindas historias, así que se requiere que avancemos mucho. El hombre que es libre, ¿qué fruto tiene? El hombre que es esclavo, ¿qué fruto tiene? El hombre que es libre del pecado, ¿qué fruto tiene? El hombre que es esclavo del pecado, ¿qué fruto tiene? Ahí vemos a Isaac en la escena de los pozos. Su padre había cavado pozos y los filisteos lo habían cegado. Y Isaac los volvió a abrir. Los filisteos vinieron y riñeron con él diciendo: eso es nuestro. Le dijeron a Isaac. Su padre los cavó y él los volvió a reparar. Y los filisteos dijeron que era de ellos. ¿Qué hizo Isaac? No contendió. Era libre, tenía los frutos del Espíritu. ¿Qué hubiera hecho Ismael? Dice Dios acerca de Ismael en Génesis 16: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará.
hombre fiero, él contra todos y todos contra él. Es decir, por el poder de su mano es que va a vencer las obras. Una segunda vez más le hicieron lo mismo a Isaac. Vinieron con él. ¿Y contendió? No. Se lo dejó a Dios, porque su fe era en él. Estaba buscando una tierra mejor. ¿Qué hubiera hecho Ismael? Hombre fiero, él contra todos y todos contra él. Con el poder de su mano iba a vencer. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque Jehová ahora nos ha hecho ensanchar, y fructificaremos en la tierra. Y Dios lo bendijo. Luego dice el texto, y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu simiente por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y luego tuvo que venir Abimelech, rey de los filisteos, a hacer pacto con él, dice el texto. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová ha estado contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Y haremos un pacto contigo, de que no nos harás mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Ese es el tema, ese es el punto. Aquí el tema no es dos diferentes pactos con diferentes métodos, medios de salvación. Aquí todo es en Cristo. El problema es el corazón. Y la esclava es Sinaí, y la que hoy es Jerusalén, porque tienen el mismo espíritu de incredulidad. Y la libre es el monte Sión, y la Jerusalén de arriba, la madre de todos nosotros. ¿Qué vemos en el Sinaí? Lo mismo. Pablo habla acerca del viejo pacto, que es el primer pacto, y luego lo compara con el nuevo pacto, que es el segundo pacto, y luego enseña el ejemplo de Abraham, que es una alegoría, es decir, una figura o semejanza. Esta es la confusión que hay en el mundo, pero Dios no hizo nada nuevo para uno ser salvo. No hay ningún nombre bajo el cielo que uno pueda ser salvo, sino solo en Jesús el Mesías, Jesucristo. Sinaí, viejo, nuevo, Pablo lo compara porque era el corazón. Dios sacó a Israel de Egipto y le dijo que él se había acordado del pacto que hizo con Abraham. Era el mismo. Génesis 18 dice, porque yo lo conozco, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Le dijo Dios a Isaac en Génesis 26, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y a tu simiente daré todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios acordó de su pacto y mandó a Moisés a sacar a Israel de Egipto para que anduviera
la descendencia de Abraham, su casa, en pos de lo que él le enseñó. Es el mismo pacto y el mismo medio de salvación. El problema era la recepción del corazón. Abraham tenía leyes morales y leyes ceremoniales, lo dice el texto. Guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El sábado estaba desde antes de que hubiera pecado en el mundo. Abraham sacrificaba. Ahí lo vemos en la escena de Isaac. Siempre levantaba altares. Siempre hubo las mismas cosas. Mandamientos morales y mandamientos ceremoniales. Lo mismo hubo en el Sinaí, pero con añadidura en especificaciones, porque el pueblo en gran medida se había olvidado de las leyes en su estadía en Egipto y estaban contaminados con estatutos de hombres. Los hombres estaban con muchas falsas doctrinas, fábulas y cavilaciones. Pero era lo mismo, mandamientos ceremoniales y morales, que se le añadieron especificaciones. Pero el punto es que era la misma condición de salvación. Dios tuvo que especificar aún más y darle un ceremonial grandísimo, mucho más de lo que Abraham había tenido, para que entendieran el plan de la redención. Las ceremonias era el evangelio predicado en símbolos y tipos, sombras de lo que iba a venir, de lo por venir. Era lo mismo, lo que unos lo aceptaban por fe y otros por las obras. Unos oraban por la justicia que proviene de Dios y otros por su propia justicia. Es lo mismo. Y es el mismo tema. Abel y Caín, Isaac y Ismael, Esaú y Jacob, José y sus hermanos, Moisés y los hijos de Israel. Mira a Moisés, lo manso que era, y lleno de fe en comparación con Israel. Pero mira la vida individualmente, el proceso que un individuo pasa para llegar a ser libre, guiados por el Espíritu, es decir, confía en la palabra de Dios. Moisés en Egipto era lo mismo, después de los 40 años en el desierto era Moisés libre, justificado por la fe. Ya los frutos eran diferentes, no era el Moisés fiero, salvaje, él contra todos y todos contra él. Ya era el Moisés manso, muy manso, como él no había en toda la tierra. Ya los frutos eran diferentes. Lo mismo con Jacob, lo mismo con los hermanos de José. Dios tiene los mismos métodos de salvación. Aquel problema es el corazón. ¿Cómo es que uno lo recibe? Esa es la pregunta. Samuel le dijo a Esaú: y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con ellos, con los profetas, y serás mudado en otro hombre. Y Dios le reveló a él cosas, como entre los profetas, visiones, cosas del plan de redención, del amor de Dios, que lo enterneció, lo hizo un nuevo hombre, un nuevo corazón, lo hizo manso, humilde, pero tristemente después él dejó de someterse al Espíritu de Dios. Así que esos hombres fieles van a resucitar. Buscaban una tierra mejor, donde no hubiera más pecado. Porque no solo Canaán se perdió, sino que toda la tierra. Pero Dios quería comenzar la restauración de la tierra en Canaán. Y Pablo dijo en su generación:
hijos de Sión, de arriba, y la Jerusalén de arriba, madre de todos nosotros, eran los hijos verdaderos. Y los judíos estaban cometiendo el mismo error. La Biblia dice que cuando el Mesías muriera, tendría cumplimiento, sacrificios y ofrendas. Ya cesarían, eso dice en Daniel 9. Serían anulados. Así que todos los hermanos cristianos que estaban todavía con las ceremonias del templo, estaban virtualmente, los hermanos cristianos, estaban virtualmente rechazando el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como eran lentos y Dios era misericordioso, era su cultura, nacieron en eso, era su forma de vivir. Pero Pablo sabía, y él sabía que el templo iba a ser destruido, porque fue profetizado. Pablo circuncidó a Timoteo por causa de los judíos, para poder predicar y entrar en la sinagoga y todo eso. Pero cuando se le estaba diciendo, y era el templo y eso, pero cuando se le estaba diciendo que necesitan ser circuncidados, que la gente necesitaban ser circuncidados para ser salvas, él los reprendió. Pablo los reprendió. Y cuando los de antaño, en los días de los profetas, guardaban las ceremonias, obviando su significado, que les enseñaba la justificación por la fe en el Redentor prometido, y que podían apropiarse de su justicia, aquí y ahora, para guardar la ley de corazón puro, Dios enviaba profetas para reprenderlos. Hay una visión de Isaías que dice: oí cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se tornaron atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra la devoran extranjeros delante de vosotros, y es asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza y viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un pequeño remanente, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. Era por causa de Lot que Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirven a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda.
El incienso me es abominación. Lunas nuevas, sábados, el invocar, el convocar asambleas, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Aborrece mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendieren vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumido espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Porque ellos no son mejor que ninguna gente. Yo no hago excepción de persona. El criminal es criminal. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Llena estuvo de juicio, en ella habitó justicia, mas ahora homicidas. Tu plata se ha tornado en escorias, tu vino con agua está mezclada. Tus príncipes son prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu estaño, y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. Mas los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos, porque ellos se avergonzaron de los olmos, porque ellos se avergonzarán de los olmos que amasteis, y vosotros seréis confundidos por los huertos que escogisteis, porque seréis como el olmo al que le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Deuteronomio 10 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 10 dice. Ezequiel 37 dice: y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor: estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel,
y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron como hueso a hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Por tanto profetiza y diles, así dice Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Romanos 2. De manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, no será su incircuncisión contada como circuncisión. Así que el que es incircunciso por naturaleza, si cumple la ley, no te juzgará a ti con la letra y la circuncisión, que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley, porque no es el judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Justificación por la fe es obediencia por la fe. Gálatas 3 dice, Gálatas 3 dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque Abraham obedecía a Dios, y Dios le contó eso por justicia, cuando Abraham todavía no había recibido la circuncisión. Bueno, ahí pero ya nosotros sabemos qué es el significado de la circuncisión y la confusión esa que hay en el mundo. Algo interesante en la carta de Pablo para los Gálatas. En nuestra traducción del griego, el pasaje que dice que guardan la ley, hay una mala traducción. En algunas partes especifica la ley, es decir, con objeto directo, la. Y otras partes no especifica con objeto directo, solo dice no somos salvos por ley. Pero la traducen como el objeto directo, la ley. En varios lugares no está el objeto directo, es decir, que nadie es salvo por obras de ley, o sea, ley ceremonial o moral o tradicional. Las tradiciones de los padres. Esas tres leyes están involucradas en la carta a los Gálatas. Y hay lugares que se mencionan con un objeto directo, es decir, que Pablo se está refiriendo a un tipo de ley en particular en Gálatas, en Romanos. En Romanos Pablo se enfoca más en la ley moral,
y en Hebreos en la ley ceremonial, pero en Gálatas él habla acerca de las dos leyes y también de las leyes que son tradiciones de los padres. 3 tipos de ley. El punto es que nadie es salvo por obras de ley, sea ceremonial o moral, sino por fe que obra por amor. Es una fe que obra, motivada por amor, de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Creemos y somos justificados así. Amamos a Dios y entonces obramos por la fe que obra por amor. Entonces amamos a Dios y entonces le obedecemos. Entonces así podremos guardar sus mandamientos que son santos, justos y buenos, y ser justo delante de Dios. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ve, esas cosas se pueden hacer. Cristo le dijo al joven rico, ve, dale tu bien, deja todo y sígueme a mí. Eso es secundario, eso es un fruto. Eso le sigue a la fe. Le sigue cuando uno tiene amor supremo a Dios. Pero el joven, ahí mismo Cristo le enseñó al joven que realmente él no amaba a Dios con todo su ser. No busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño, y ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estas 3, pero la mayor de ellas es el amor.